Bienvenidos a despachotributario.com. Dentro de las garantías constitucionales de la tributación, denominadas también principios constitucionales de la tributación, nos encontramos con el principio de secretividad de la información en materia tributaria. Este principio de secretividad de la información en materia tributaria es un principio que fue incluido dentro de la actual Constitución Política de la República como algo muy avanzado, porque en el momento, recordemos que estábamos en los años 80, cuando se redacta la actual Constitución, entra en vigencia la actual Constitución como un acto eminentemente democrático, y cualquier garantía que se incluyó en la Constitución fue muy de avanzada, fue muy novedoso, ya que no era del común, por lo menos en nuestro país, que se incluyeran tantas garantías, y específicamente las garantías constitucionales, como el principio de secretividad de la información en materia tributaria. En ese orden de ideas, el maestro José Manuel Calderón Carrero, en su obra nombrada El derecho de los contribuyentes, secreto tributario, manifiesta lo siguiente. Dice él que el denominado secreto tributario constituye una expresión de cuyo doctrinal, utilizada para designar el régimen de protección y reserva de la información obtenida por la administración tributaria. O sea, el maestro nos dice, es más doctrinario. Lo entendemos como un principio establecido en la doctrina. Sin embargo, en nuestro país está desarrollado en la Constitución Política de la República, está garantizado este principio en la Constitución, y eso lo hace más relevante, no solamente más relevante, sino que, como dijimos, más de avanzada, porque nosotros, los constituyentes, vieron más allá del momento histórico en el que se encontrábamos viviendo cuando se redactó la actual Constitución Política de la República. ¿Por qué? Porque esa protección que menciona el maestro va más allá, porque protege a nosotros, todos los contribuyentes, en relación a esa reserva de la información que obtiene la SAT desde el momento en que fiscaliza el movimiento tributario de los diferentes contribuyentes, no solamente de los que llevan contabilidad, sino que de los contribuyentes en general, y cómo va a ser utilizada por parte de los representantes de la Superintendencia de Administración Tributaria, que son funcionarios públicos que representan a la Administración Tributaria, de la información que obtiene, a quién se la pueden trasladar y el uso o desviado, dice el maestro, y se le pueda dar a la letra. Así dice él, la normativa reguladora del secreto tributario establece una reserva. Eso es, dice él, una restricción del uso y cesión de la información tributaria. O sea, esa reserva que le denomina a él es una restricción de cómo se va a utilizar la información obtenida mediante una revisión, una fiscalización de la tributación de un contribuyente en específico. Y por eso dice él, es una restricción, porque es como una valla, un muro que va a proteger al contribuyente de lo que haga el representante de la administración tributaria con la información que ha obtenido. Y en tal sentido, dice el maestro, es un régimen de confidencialidad. O sea, se tiene que guardar, es confidencial la información que ha obtenido el contribuyente cuando investiga, fiscaliza todo el marco tributario de un contribuyente en específico. Y dice que es una excepción al principio de publicidad y transparencia propio de los estados democráticos. ¿Por qué? Porque no hay derechos ilimitados, y eso es lo que viene a concluir el maestro, que no existen los derechos ilimitados, sino que todos los derechos están limitados respecto a que no se violenten otros derechos. O sea, tenemos un derecho, pero este derecho se puede utilizar, se puede hacer uso de él, se puede disfrutar de él, siempre y cuando no tergiversemos de alguna manera, violentemos, mejor dicho, mil disculpas, otro derecho establecido
en la Constitución e incluso en la norma ordinaria. Históricamente, dice el maestro, en nuestra sociedad se ha incluido dentro de unos principios fundamentales en materia tributaria, el principio de confidencialidad, así le habíamos denominado hasta hace poco tiempo, a principio de secretabilidad de las informaciones tributarias, le habíamos denominado de confidencialidad, pero va más allá de la confidencialidad. La secretividad, por lo tanto, va más allá, es más profundo cuando hablamos de secreto de la información a cuando hablamos de confidencialidad de la información en materia tributaria. El artículo 24 de la Constitución desarrolla no solamente la privacidad, no solamente la confidencialidad, sino que va más allá y desarrolla la secretividad, que es algo, como lo dije anteriormente, mucho más profundo que la confidencialidad y la privacidad. Los elementos en relación al principio de secretividad de las informaciones tributarias establece que hay una garantía de protección de las comunicaciones de las personas, sin límite de la comunicación de que se trate. Por lo tanto, cuando se redacta la Constitución, en ese momento, por lo menos en nuestro país, no existía otro tipo de comunicación más que vía telefónica o por escrito, por medio de correo. Pero fueron más allá. Los constituyentes fueron más allá e incluyeron otro tipo de comunicaciones que se dieran producto de la tecnología. Y ahí fue donde se dio un avance extraordinario. El avance fue extraordinario porque se incluyó otro tipo de comunicaciones que en este momento, por lo menos para el grueso de la sociedad, no era conocido, pero ya se estaba vislumbrando que podía haber otro tipo de comunicación que no fuera específicamente el escrito ni por medio de teléfono. Y ahí es donde el salto fue cuantitativo por parte de nuestra sociedad, porque se estableció esa garantía de la inviolabilidad de las comunicaciones más allá de lo conocido en ese momento. Por eso se divide esta garantía de individualidad en tres partes. La primera es la que se refiere a la correspondencia de todas las personas. Dentro de esa correspondencia de todos los seres humanos, de todas las personas de este país, se encuentran los libros y otros documentos. Óigase, libros y otros documentos dentro de los que se incluye lo digital. Porque aunque no existía, para efectos de la protección también se incluye lo digital. También a los documentos contables, naturalmente, incluyendo los mismos todo lo relacionado a las operaciones contables y muy bien, a las operaciones contables de las personas que llevan contabilidad, pero más allá, a los sujetos obligados al cumplimiento de las diferentes sujeciones tributarias. O sea, todos nosotros los contribuyentes obligados al cumplimiento de todas las obligaciones de tipo tributario que surgen derivado de que llevamos a cabo los hechos generadores establecidos en cada una de las normas. Por lo tanto, esta protección establecida en el artículo 24 no era limitativa. La protección no se limitaba, como se pudiera llegar a pensar, a las contabilidades, a la información de las contabilidades, a los libros contables. Abarcaba más allá también otro tipo de elementos que se utilizan en el cumplimiento de la obligación de tipo tributario. Y si era de alguna forma el cumplimiento de la garantía constitucional, la penalización. O sea, quiere decir que si una persona no cumple estrictamente, un funcionario no cumple estrictamente con lo que establece el artículo 24, esa información que obtuvo de los contribuyentes en violación al artículo 24 no hacen fe ni prueba en juicio. Por lo tanto, en ese momento pierde la administración tributaria cuando no se cumple con lo establecido específicamente en el artículo 24 de la Constitución.
Continuamos con las características de este principio. Dice que dentro de 3 características vamos a identificar. Protege la correspondencia, libros y documentos de las personas. Hasta un límite como debe ser, no hay derechos ilimitados y se relaciona con las resoluciones judiciales. O sea, si un juez ordena, se perdió la garantía. ¿Por qué? Porque un juez resolvió en ese sentido. Mientras no existe resolución judicial, no se puede entonces proteger esta garantía. Garantiza que la autoridad competente tenga acceso a la información tributaria también, claro, en cumplimiento de la norma en general y de la Constitución. Tenemos que permitir el acceso de la administración tributaria a la información, que en sí hoy ya no es que llegue el auditor tributario y nos pida la información contable que él desconocía hasta ese momento y nos da cuenta, no. Hoy pueden tener acceso a nuestra información por medio de todas las herramientas que le da la tecnología actualmente a los representantes de la Superintendencia de Administración Tributaria. Pero la restricción se mantiene. E incluso la información que se ha obtenido por medio de lo digital, de la información digital, de la tecnología, a que se respete ese principio de secretividad de la información tributaria. Además, penaliza la falta de cumplimiento por parte de la autoridad de la garantía constitucional porque toda información que se obtenga en detrimento o incumplimiento o violación del artículo 24 de la Constitución no hacen prueba en juicio y no tienen fe. En ese orden de ideas y derivado de la importancia de esta garantía constitucional histórica, que es histórica, también tenemos sentencias históricas que nos sirven para evaluar la importancia de esas garantías que encontramos en la Constitución Política de la República. En el expediente 1925-2003, una sentencia histórica de la Corte de Constitucionalidad, Aldea Global Sociedad Anónima interpuso un amparo en contra de la Superintendencia de Administración Tributaria porque, derivado de que se llevó a cabo una auditoría en Aldea Global Sociedad Anónima, se estableció que se habían encontrado omisiones o declaraciones incorrectas que daban una cierta cantidad de impuestos que se tenían que pagar producto de un ajuste fiscal. Y el superintendente de esa época, que era enemigo de José Rubén Zamora Marroquín, se puso eufórico y a los medios de comunicación, en conferencia de prensa, anunció que se habían encontrado tales irregularidades y por lo tanto tenía que pagar al de Global una determinada cantidad de dinero. En ese momento, transgredió, violentó el artículo 24 de la Constitución. Después de eso, hicieron declarar la nulidad de los actos administrativos y ordenar la enmienda al procedimiento. Pero aquí no solamente se estaba violentando el artículo 24 de la Constitución, sino que también el derecho de defensa. Y estaban dejando en estado de indefensión a Aldea Global Sociedad Anónima. La Corte de Constitucionalidad, con mucho acierto jurídico, desarrolló su sentencia lo siguiente. Del examen de los antecedentes, dijo el magistrado constitucional, y elementos de prueba que obra en este expediente, permiten sin vacilación y con certeza jurídica establecer que como quien lo afirma, el Tribunal de Amparo de Primera Instancia, la autoridad impugnada, se ha excedido, la SAT se había excedido en el uso de sus facultades al dictar el acto reclamado y enmendar un procedimiento que ya no se podía enmendar, porque ya era de la jurisdicción ordinaria. Cierra el magistrado constitucional estableciendo que
este principio al que hacemos alusión garantiza la privacidad de las informaciones contables, ya que al haber divulgado el órgano administrativo de fiscalización información recabada por medio de la autoridad, practicada las contabilidades de la postulante, de la auditoría, perdón, practicada las contabilidades de la postulante, se tiene como forzosas consecuencia la nulidad de los documentos relacionados que por tanto no producen fe ni hacen prueba del juicio. O sea, que con ese acto que llevó a cabo el superintendente de la administración tributaria, prácticamente dejó sin efecto el trabajo de los auditores, porque no se inició ni siquiera procedimiento administrativo, porque era necesario procedimiento administrativo, la revocatoria para que se planteara su recurso revocatoria. Sin embargo, él dejó prácticamente sin sentido todo el trabajo de los auditores tributarios y por lo tanto la Corte de Constitucionalidad dice que al emitir el acto reclamado, o sea, la nulidad y enmienda de procedimiento para tratar de mitigar el daño causado, se violó, entre otros, el debido proceso y la confidencialidad de informaciones contables, que solo puede repararse, dijo el magistrado constitucional, a través del amparo. Y ya que en el caso de esto, a la postulante se le dejó en estado de indefensión y sus intereses legítimos por razón por la cual el amparo solicitado debe otorgarse. Y esto es realmente interesante en esta sentencia histórica porque del dinero que pretendía recaudar la Superintendencia de Administración Tributaria no fue posible. Y no fue posible porque se iba a adquirir, se iba a recaudar en violación a un artículo de la Constitución que es garantista de la información tributaria y contable de los contribuyentes en general. Muchísimas gracias. Esperamos que haya sido de interés la anterior práctica.